cambio más importante que se introdujo ya, incluido el estudio de impacto ambiental aprobado, es la reducción de los niveles de embalse. Como ustedes vieron en el video, el objetivo era asegurar que la operación de la represa no afectara en ningún momento ni el lago argentino ni por supuesto los glaciares. Después les voy a dar más detalles sobre este cambio. El otro cambio que también se originó ya en el estudio de impacto ambiental anterior era el aumento de la capacidad de los descargadores de fondo. Descargador de fondo, si alguno prestó atención detallada a lo que se nos en el video, yo después lo voy a mostrar más lentamente, es una especie de válvula que tiene cada uno de los embalses y permite realizar una serie de maniobras, entre ellas asegurar un caudal aguas abajo que evite cualquier daño ambiental. Un aspecto menor en cuanto a la magnitud de la obra, pero sí muy importante respecto al ambiente, es un problema que habíamos detectado en el estudio de impacto ambiental y era la afectación a los nidos de cóndores que hay en las barrancas de basalto en Cóndor Creek. Allí logramos encontrar una solución muy buena desde el punto de vista ambiental, reubicando ese acceso para evitar afectar durante la construcción esas barrancas. Otro aspecto que les voy a mostrar es cómo se mejoró la operación de la escala de peces, incrementando los caudales que circulan por esas escalas que se vieron en el video para mejorar la eficiencia de esas instalaciones. Y por supuesto, como bien explicó Mariano, todos estos cambios no son cambios que la UTE, nuestra organización, introduce espontáneamente, sino que son propuestos a la inspección, analizados, discutidos. Se realiza no solo el impacto ambiental, sino el impacto presupuestario, programático, y son finalmente elevados al comitente, es decir, al propietario de la obra para su aprobación. Todos estos cambios ya han sido aprobados y en este momento se está desarrollando el diseño a nivel ejecutivo y de construcción para el detalle respectivo. Un cambio importante en la represa Seppernik vinculado a lo anterior fue la reducción del número de turbinas. Esto fue una decisión del propietario del Estado Nacional que fundamentalmente, debido al cambio de operación, decide reducir la cantidad de turbinas y aprovechar esa inversión para introducir una mayor longitud de las líneas de transmisión dentro del contrato. La escala de peces tuvo dos cambios importantes, se los voy a mostrar muy esquemáticamente, trascendentes desde el punto de vista ambiental para mejorar su eficiencia. Fue reubicada en la otra margen del río y además, al igual que en el caso de la represa Kirchner, fue incrementado su caudal de operación. Nuevamente, todos estos cambios fueron propuestos, discutidos, analizados y aprobados, primero por la inspección y después por el comitente, desarrollándose ahora el proyecto constructivo. La gran preocupación que había era porque los antiguos proyectos de los años 70 tenían niveles muy elevados, prácticamente inundaban el lago argentino, afectaban los glaciares e incluso a la localidad de Calafate. Ya desde el estudio de impacto ambiental del año pasado se planteó la necesidad de rever esto, se hicieron innumerables estudios, mediciones, se consultó a diversos expertos y lo que se logró es que respecto al nivel original que tenía energía, fíjense ustedes las cotas de las que se venía hablando, en sucesivos estudios de los años 70 se fue bajando ese nivel hasta que la licitación en la cual nosotros participamos en el año 2012 se llega a un nivel que, si bien no incrementaba el nivel actual del lago argentino, había una afectación en los diversos niveles de operación, por lo cual, a través de estos estudios, se determinó que podía haber para determinados caudales una afectación. Eso nos llevó a un nuevo diseño que redujo la altura de la presa Kirchner de aproximadamente 6 metros y llevó el nuevo nivel de operación a la cota 176,50. De esa forma, podemos asegurar que ante cualquier condición de operación el embalse no va a afectar el lago argentino. El otro aspecto muy importante desde el punto de vista ambiental es este sistema que yo les comentaba de descarga de fondo. La capacidad de evacuación de agua de esta válvula que van a tener las presas en su fondo, como la descarga de un tanque o de una
una bañera o de una pileta de natación, esa capacidad era muy reducida. Se incrementó en 4 veces, es decir, pasamos de 180 metros cúbicos por segundo a 700 metros cúbicos por segundo. Esto tuvo 4 motivos. El primero de ellos es que durante el proceso de desvío y llenado de los embalses, al aumentar la capacidad de esa válvula, nosotros vamos a tener mayor capacidad de control de lo que está pasando allí. Eso significa que durante el proceso de llenado, si nosotros queremos que ese llenado sea más lento o sea más rápido, simplemente abriendo o cerrando esas compuertas podemos regular esa velocidad, porque el proceso de llenado depende fundamentalmente de cuánta agua entra, y eso no es algo que podamos manejar, porque eso lo maneja la naturaleza y dependerá de varios factores, la época del año, si es un año seco, húmedo, etc. Pero regulando con estas válvulas sí podemos decir cuánta agua sale. Esto resulta muy trascendente desde el punto de vista ambiental, porque en el proyecto original la capacidad de estos conductos era tan pequeña que difícilmente íbamos a poder asegurar durante el proceso de llenado los caudales mínimos hacia aguas abajo para no provocar ningún daño ambiental. El otro aspecto importante de estas válvulas es que una vez terminada la obra, si por alguna razón la central estuviera fuera de operación y no saliera agua a través de las turbinas, uno, abriendo esta compuerta, puede mantener un caudal hacia aguas abajo y no provocar ningún daño. Nuevamente, el aumento de capacidad de estas compuertas nos permite manejar los caudales que los estudios ambientales están manejando como mínimo necesarios aguas abajo. Finalmente, en este tipo de represas suele ocurrir que sea necesario en alguna situación particular para realizar una inspección, o porque alguno de los instrumentos nos está dando una lectura y queremos chequear, verificar qué es lo que está pasando, nos permite, a través de la apertura de estas válvulas, descender el nivel hasta un cierto punto y poder realizar cualquier trabajo de reparación o de inspección. En el proyecto original, la capacidad de las compuertas no permitía ningún descenso, porque el agua que entraba a través del río era siempre más que la que podía salir. De esta forma, aseguramos esa posibilidad. Las estructuras de control y descarga de caudales son muy grandes. Para que ustedes tengan una idea, esta estructura que va a servir para vaciar el embalse es una estructura de 300 metros de largo, es decir, 3 cuadras, y su ancho es más de media cuadra, 60 metros, y su altura total, incluyendo las cámaras, supera los 15 metros, es decir, la altura de un edificio de 5 pisos. Esta estructura no existía en el proyecto original, es una estructura sumamente compleja porque atraviesa la presa. Toda estructura que atraviesa una represa es una estructura crítica, compleja y delicada, pero ha sido introducida fundamentalmente para mantener esos caudales mínimos aguas abajo y asegurar el caudal ecológico. Esto es en el caso de la represa Kirchner. En el caso de la presa Zeppelin, la estructura también es importante, pero fue más sencilla porque se aprovechó la estructura del vertedero. El embalse está aquí a la izquierda. Esta estructura sirve para descargar las crecidas, pero grandes conductos introducidos dentro del vertedero nos permiten asegurar el caudal ecológico aguas abajo. También es una estructura muy ancha, tiene 70 metros de ancho, los conductos de desvío tienen aproximadamente 9 metros y medio de alto por 5 metros de ancho. El camino que nos vincula con la ruta 17, que va por el norte del río Santa Cruz, subía destruyendo prácticamente 300 o 400 metros de las barrancas de Cóndor Frío. Ese proyecto ha sido cambiado y va a ser ubicado en un lugar donde evitamos cualquier afectación a las barrancas. Para que tengan una mejor perspectiva, acá sobre una foto aérea hemos mostrado los trabajos de investigación que hemos estado realizando, la posición original del camino y la nueva posición. Esta posición es muy similar a la que hoy se puede utilizar para bajar la zona de obra viniendo desde el norte o desde la ruta 17. Quisiera también comentar respecto a la escala de peces. En el caso de Zeppelin, el cambio, como les decía, fue muy importante.
Esto es el embalse, el Zepernik, esto es el vertedero y esta es la central. ¿Cómo funciona una escala de peces? ¿Cómo saben los peces que por allí deben cruzar? Estos son peces que migran siguiendo la corriente opuesta a la del río, por lo tanto su única orientación es la corriente de agua. Entonces, lo que hace una escala de peces es lanzar un chorro, una corriente de agua muy importante, que les dice a los peces, bueno, este es el lugar por donde deben ingresar. ¿Qué pasaba en el proyecto original? Esta escala estaba ubicada en un lugar donde los peces difícilmente pudieran encontrarla. ¿Por qué? Porque la corriente de agua principal que iba a tener la obra mientras funcionara estaba ubicada en la central. Y esta corriente tan pequeña nunca iba a ser detectada por los peces. Esta falencia no es menor porque el éxito principal de la escala de peces es que los peces la encuentren. Si no la encuentran, nunca van a poder pasar. Entonces, el cambio principal que se motivó, se introdujo en el proyecto fue cambiar de lugar la escala, se la pasó al otro lado, de tal forma que durante la operación de la central, como se va a comentar en la última lámina, funciona las 24 horas del día, los peces vienen navegando nadando en contra de la corriente, pero cuando llegan a las proximidades de la central detectan una diferencia en las corrientes de agua y encuentran el ingreso a la escala. Este cambio de ubicación de la escala también fue combinado con un incremento de los caudales, es decir, la cantidad de agua que pasa por la escala y sirve de atracción fue duplicada a un valor que, según las experiencias en otras represas, es un valor que los peces pueden detectar. Esto va a ser un sistema conformado por dos centrales, la central Kirchner y la central Zepernik. Pero el concepto es, a lo largo del día, todo el agua que entra desde el lago argentino tiene que ser la misma agua que sale desde el embalse Zepernik. Pero el sistema sigue necesitando más energía de noche. Entonces, la central Kirchner, que es la más grande, se va a ocupar de acumular una cierta cantidad durante el día y turbinar durante la noche cuando hay más consumo. Y lo que va a hacer la central Zepernik es servir de pulmón, es decir, nos va a asegurar que cuando la central Kirchner esté acumulando agua para generar de noche, la central Zepernik va a dejar salir el agua que tiene acumulada para asegurar el mismo caudal aguas abajo. Esto es un concepto frecuente, normal en los aprovechamientos hidroeléctricos, pero no estaba considerado en el proyecto original. Es decir, hay una central que funciona en punta, generando en los momentos de mayor consumo, y hay una central que hace de compensador y asegura un caudal constante a lo largo del tiempo.